El susurro que estremeció a Anfield. Era un lunes como cualquiera en Merseyside, con una llovizna constante que empapaba las calles mientras los aficionados del Liverpool caminaban rumbo a sus trabajos sin sospechar lo que estaba por suceder. Hasta que llegó ese primer susurro. Un eco sordo, casi imperceptible, pero suficiente para desatar una tormenta. Luis Díaz ha pedido salir. No era un rumor cualquiera. Era una bomba con nombre y apellido. Luis Fernando Díaz Marulanda, el hijo pródigo de Barrancas, el jugador que había deslumbrado al mundo con su desborde endemoniado y su humildad a prueba de egos, estaba listo para dar el paso. Y no a cualquier lado. El destino tenía un nombre temible, preciso, alemán, Bayern Múnich. La noticia corrió como pólvora. Desde los pasillos del Ajax Training Center hasta las mesas de los pubs cercanos a Anfield, donde las cervezas dejaron de fluir por unos minutos. En las radios locales, en los foros digitales, en los grupos de WhatsApp entre hinchas, todos preguntaban lo mismo: ¿es cierto, se va el colombiano? Pero lo más impactante no era su posible salida. Lo que rompió los esquemas y desató el pánico rojo fue lo que venía después. Liverpool tenía un plan, y no incluía a Díaz. La traición del silencio. Lo que nadie esperaba es que esta historia había comenzado mucho antes de lo que la prensa imaginaba. Fuentes internas, esos informantes que no aparecen en la foto, pero que lo saben todo, revelaron que desde el final de la temporada pasada, el entorno de Díaz había mostrado señales. No públicas. No abiertas. Pero señales al fin. Luis quiere sentirse más valorado, dijo uno de sus allegados. No es solo el salario. Es el rol. Es el proyecto. Y con el nuevo técnico Arne Slot haciendo movimientos audaces, con fichajes inesperados como Hugo Ekitike y la búsqueda obsesiva de Alexander Isak, el mensaje era claro: la era post-Jürgen Klopp venía con sangre nueva. El problema fue que nadie en el club lo dijo abiertamente. Nadie lo discutió con los hinchas. Nadie se atrevió a admitir que quizás, solo quizás, Luis Díaz ya no era intransferible. El teléfono que no dejó de sonar. Y entonces sucedió. En la oficina de Julian Ward, director deportivo del Liverpool, el teléfono sonó. No una vez. No dos. Varias. La línea marcada tenía código alemán. Del otro lado de la llamada, la directiva del Bayern Múnich hablaba con una mezcla de respeto y ambición. Querían saber si había una rendija, una grieta, una posibilidad. Estamos interesados. Estamos listos. Estamos dispuestos. La primera oferta fue de 67,5 millones de euros. Una cifra potente. Pero insuficiente. El Liverpool respondió con cortesía inglesa: gracias. Pero no, solo que la negativa no fue firme. No fue tajante. Fue una de esas respuestas que esconden una invitación a seguir hablando. Y eso fue exactamente lo que pasó. Isaac, el sueco que desequilibró el tablero, mientras la prensa inglesa trataba de averiguar qué diablos estaba pasando con Díaz, en las oficinas de Anfield alguien deslizó un nombre en una pizarra: Alexander Isak. El delantero sueco del Newcastle era todo lo que Arne Slot buscaba: velocidad, técnica, juventud, gol. Y sobre todo, hambre. Pero había un problema: su precio. 130 millones de libras. Una locura. Una cifra que solo un gigante desesperado podría pagar. Pero los Reds no están desesperados. Están calculando. Y para que las cuentas cierren, necesitan vender. ¿El sacrificado? El más obvio. El más valioso. El colombiano que aún tenía contrato hasta 2027, pero cuyo deseo de salir era ya un secreto a voces. El grito desde Colombia, desde Barranquilla hasta Bogotá, desde Medellín hasta Cartagena, la noticia retumbó como un trueno en verano. ¿Luis se va al Bayern? Los noticieros abrieron con ese titular. Los tertulianos se agarraron de los pelos. Las redes ardieron. Y en Barrancas, donde el sol se parte sobre el lomo de la tierra caliente, la familia de Díaz cerró las puertas por un día. No querían hablar. No querían opinar. Pero sabían que algo grande estaba por venir. Que haga lo que lo haga feliz, dijo su madre al final del día, al canal local. Mi hijo no le teme a los desafíos. El pacto del silencio en Anfield. Las luces seguían encendidas en el despacho de Arne Slot, a pesar de que ya eran las 2:13 de la madrugada.
Unos pocos focos iluminaban las butacas vacías del estadio de Anfield, mientras adentro, en una mesa de roble viejo, el técnico neerlandés conversaba en voz baja con dos de los hombres más poderosos del Liverpool, Julian Ward y el influyente asesor de transferencias Michael Edwards, que había retornado en silencio al club para tomar decisiones clave. Sobre la mesa había una carpeta roja, con el nombre Luis Díaz en letras doradas. A su lado, otra carpeta, negra, con un nombre que solo los verdaderos obsesivos del fútbol sabrían deletrear correctamente, Alexander Isak. El ambiente era tenso. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo sabían. La era Díaz en Liverpool estaba llegando a su fin. No queremos venderlo. Pero necesitamos hacerlo, soltó Edwards con brutal frialdad. Slot no respondió de inmediato. Miró por la ventana y luego fijó los ojos en la carpeta negra. Isak es el futuro. Pero Díaz todavía es presente, murmuró. Ward fue tajante, el presente no nos alcanza. No con el City fichando a Nico Williams y el United queriendo reventar el mercado con Joao Neves. Ahí quedó sellado el pacto. El Liverpool abriría la puerta a Luis Díaz. Pero solo con una condición innegociable, el Bayern Múnich debía llegar a los 80 millones de euros. Ni un centavo menos. La cláusula de la vergüenza. Lo que el público no sabe, y lo que este capítulo revela por primera vez, es que dentro de los pasillos del club existía un documento clasificado. Un archivo interno, conocido como el Protocolo de Liquidación de Estrellas, que detallaba cómo actuar en caso de que una figura clave quisiera marcharse antes de terminar su contrato. Díaz encajaba en ese perfil. Tenía 3 años de contrato por delante, ningún acto de indisciplina, pero una exigencia concreta no cumplida. La mejora salarial que había solicitado tras la campaña 2023/2024 nunca se había materializado, y no era un capricho. No se trataba de dinero por sí mismo. Se trataba de lo que ese dinero representaba: respeto, jerarquía, estatus. El colombiano ganaba cerca de 120.000 libras semanales, una cifra muy por debajo de lo que cobraban jugadores como Darwin Núñez o incluso el recién llegado Alexis Mac Allister. Para muchos, una injusticia. Para Díaz, una herida que no cicatrizó. Bayern, sin miedo, sin pausa. En Baviera, mientras tanto, la maquinaria bávara avanzaba con precisión quirúrgica. El director deportivo Christoph Freund había viajado personalmente a Inglaterra. No lo hizo público. No avisó a los medios. Pero estuvo en Londres, en Manchester y en Liverpool. Su agenda era clara: cerrar el fichaje de Luis Díaz antes del 15 de agosto. El objetivo era presentarlo antes de la Supercopa alemana, como mensaje claro a Europa: el Bayern volvía a la élite, volvía a fichar talento, volvía a asustar. En una reunión secreta celebrada en el lujoso Hope Street Hotel de Liverpool, Freund se reunió con los agentes de Díaz. Lo que allí se habló jamás fue filtrado. Pero se sabe una cosa: el Bayern está dispuesto a ofrecerle al colombiano un contrato de 5 años con salario neto superior al doble de lo que percibe actualmente. Además, le garantizaron algo que en Anfield nunca le ofrecieron: protagonismo absoluto por la banda izquierda. Nada de rotaciones eternas. Nada de compartir con Gakpo o Jota. Luis Díaz sería indiscutible. El miedo de los hinchas. Las redes sociales explotaron. La comunidad de Cap Colombia, una de las peñas más grandes de aficionados Reds en Latinoamérica, publicó un mensaje lapidario: si venden a Luis sin traer a Isak, será una traición. No hay otra palabra. Miles de fans se sumaron al sentimiento. Otros recordaron viejas heridas: la salida de Coutinho, de Suárez, de Mané. Para muchos, el Liverpool se había vuelto un club vendedor disfrazado de gigante, y aunque la directiva intentó calmar las aguas con comunicados ambiguos y promesas vacías, la sensación general era de traición inminente. El silencio de Díaz. En medio de todo este caos, Luis Díaz no habló. No publicó. No filtró, pero su entorno sí. Una persona cercana al jugador, bajo condición de anonimato, confesó al periodista colombiano Carlos Antonio Vélez: Luis quiere sentirse valorado. Si no es en Liverpool, será en otro club. No hay drama. Solo dignidad. Fue la frase que derrumbó el castillo de naipes. No hubo necesidad de comunicados oficiales. No hubo comunicados del jugador.
Bastó esa declaración para que todos entendieran que la decisión estaba tomada. El reloj comienza a correr. Con el Bayern dispuesto a pagar 70 millones fijos más 1-0 en variables, con el jugador abierto al cambio y con el Liverpool necesitado de fondos para ejecutar la ofensiva final por Isaac, la novela ha entrado en su recta final. Lo que viene ahora ya no es si se va, es cuándo.